Hola estudiantes y profesores, mucho gusto. Mi nombre es Adair Adrián, soy del equipo de exposición de métodos de inducción. Los demás mis compañeros son Navarro Byron, Fabiano Gómez, Guanteros Carlos y Soledad David. Les presentaremos los métodos de deducción. Vamos a presentarles el origen del método de deducción. El razonamiento deductivo se le atribuye a Aristóteles, o método de deducción como lo llamamos actualmente. El filósofo de la antigüedad griega, en los expresó su forma lógica perfecta, que es el silogismo. Posteriormente, este método fue protagonista de los razonamientos filosóficos de la talla de Descartes, Spinoza y Leibniz. No hay una fecha exacta de su origen, pero si decimos que Aristóteles es el expresor de este método, su origen se remontaría desde el año de 364 a.C., cuando Aristóteles tenía entre 20 años de edad, en la ubicación de Estagira, Grecia. También podemos ver que se conoce como método deductivo o razonamiento deductivo a un tipo de razonamiento lógico que se caracteriza para extraer conclusiones válidas particulares a partir de una premisa o hipótesis general. Puse aquí una imagen de Curry porque es un buen ejemplo para explicar el análisis y la deducción para solucionar un problema. Este tipo de pensamiento opera cuando las conclusiones se hallan de alguna manera dentro de las premisas. Además, el razonamiento debe formular de manera adecuada el procedimiento para inferirlas. Eso quiere decir que el método deductivo, si se lleva a cabo de manera válida y correcta, y las premisas son válidas y ciertas, arrojará siempre un resultado válido y correcto. Si todo es verdadero, será verdadero. Para garantizar esto, los razonamientos de tipo deductivo se rigen por las normas de referencia o reglas de transformación, uno de los modos de razonamiento más empleados de la matemática. Podemos seguir en quiénes lo crearon. Los creadores de este método, pues normalmente el original fue Aristóteles, y podemos ver que este es Aristóteles, seguido por Descartes, Spinoza y Leibniz, que sirvió también, este proceso sirvió también de fundamento para la composición de métodos científicos. Sin este método no existiría la noción contemporánea de la ciencia. Eh, Vamos a saber qué es la deducción o los tipos de deducción. Este método se clasifica de dos formas. Una, el directo y de conclusión inmediata, casos donde se obtiene la conclusión a partir de una única premisa necesaria. Podemos poner, por ejemplo, en donde hablemos de Juan, por ejemplo, Juan es un humano. Podemos, si analizamos la oración de manera correcta, podemos decir que Juan es una persona en sí, o un ser humano, y pues el humano es correcto. A simple vista la podemos decir. O de método indirecto y de conclusión inmediata. Estos casos que se tiene la conclusión a partir de dos premisas, una mayor que contiene una proposición universal y otra menor que incluye la proposición particular. En este caso, la conclusión es fruto de contraste entre ambas. En este se deberá observar cuál de las dos partes de su premisa tiene mayor fuerza para definir si es verdadera o falsa. También debemos saber por qué es importante el método de deducción. El razonamiento deductivo es uno de los más comúnmente empleados en nuestra vida cotidiana. Fundamentalmente se usa para formulación de ciertos tipos de lógica, como la lógica simbólica o proposicional. Estos tipos de lógica reciben los fundamentos de los sistemas formales, como el que dio origen a la computación. Mediante el análisis podemos observar muchas cosas. Una persona, ¿sí? En una época extraña o época antigua, tuvo tan análisis que dijo, esto necesitamos para poder hacer mecanismos que hagan las cosas por nosotros para poder hacer cálculos muy grandes. He ahí los orígenes de la primera calculadora, la máquina para agregar números, entre otras cosas. Continuamos. Esto se debe que la matemática emplea muy a menudo el razonamiento deductivo porque sus reglas son fijas e inmutables. Las reglas de la matemática son únicas y prácticamente no se pueden cambiar. Cambiarlas tendría que ser por ahí un genio con un CI de 200 o 200. Y pues estas reglas como son tan precisas y se ha utilizado a mediados de los siglos, pues es muy poco probable que cambien. Tener un buen razonamiento deductivo significa poder descubrir muchas cosas y solucionar problemas de manera muy lógica y precisa.
podemos entender más de este tema sabiendo un poco el concepto de qué es la deducción. Debemos tener en cuenta qué es la deducción para poder entender qué es la deducción para poder entender mejor el tema. Se entiende por deducción a la obtención de conclusiones válidas o ciertas, comprobables, comunicables a partir de una o más premisas de corte general. Por ejemplo, aquí podemos tener un ejemplo que más adelante te lo explicaré de una manera mejor. Para deducir que una premisa que establece que P entonces Q, tendremos que P entonces Q es la premisa general, o sea, esta es la frase en sí. Si P es la premisa particular, entonces Q es la conclusión particular. Decimos que si P es verdadero, Q va a ser verdadero. Que si Q es verdadera, P va a ser verdadera. En sí, eso es una premisa. Podemos avanzar. Un concepto ahí extra para que se entienda un poco mejor. Podemos ver qué son los sofismas. Se entiende por sofisma o razonamiento que en apariencia es lógicamente parecen válidos y ciertos, pero si analizamos un poquito más y nos llevamos un poquito más a fondo, este será falso o podrá ser verdadero según los paradigmas que tengamos. Al expresionar este tema, la validez de sus consecuencias obviamente no será cierta. También se le conoce como falacia. ¿Sí? Eso es cuando se escucha una palabra que dice, ay, que es una falacia, es algo que parece verdad, pero es mentira. Pues un ejemplo aquí, un tanto para entender mejor el tema. Dice, 40 años atrás había muy pocos policías de tráfico y ocurrían muy pocos accidentes. Ahora hay muchos policías de tráfico y suceden muchos más accidentes. Por lo tanto, cuanto más policías tengamos, más accidentes. Si podemos analizar esta frase a fondo, entrará en una controversia de choque. ¿Sí? Es decir, que hace 40 años en el tiempo, había muy pocos policías y ocurrían muy pocos accidentes. Ahora sí se dice que como aumentaron los policías, supuestamente debería disminuir los accidentes, pero pasa lo contrario. Al aumentar la cantidad de policías, aumenta la cantidad de accidentes, lo que hace que esta frase sea controversial y por ende falsa. Para concluir, podemos diferencias con el método inductivo. Sabemos que el análisis se divide en deducción e inducción. Entonces, la diferencia fundamental entre ambos métodos se basa en el recorrido lógico que plantean. El método deductivo parte de premisas generales hacia una conclusión particular. Las conclusiones están contenidas en las premisas. Sin embargo, el método inductivo hace totalmente lo inverso a lo contrario. Es decir, parte de una premisa particular para intentar explorar una ley o conclusión general. Las conclusiones se obtienen de una fórmula de leyes a partir de una generalización. Como podemos ver en el anterior, eh, nos ayuda a buscar más leyes o buscar más métodos de averiguar un caso. En cambio, el deductivo nos da una premisa general y de ahí mismo sacamos una conclusión particular. Esto es todo de mi parte. Seguirán mis compañeras poniendo los ejemplos y los ejercicios. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Byron Navarro y vengo a complementar el tema. Método deductivo, como lo dijo mi compañero, es una forma de razonamiento que deriva del método científico que tiene como finalidad obtener conclusiones lógicas a partir de un grupo de premisas. Es decir, se deduce. Si los hechos o premisas son ciertos, la conclusión también lo será. Este método deductivo se puede clasificar en dos, directa e indirecta. La directa hace parte de una única premisa que no es comparada con otras a su alrededor. Indirecta, su parte de un par de premisas, la primera contiene una afirmación universal y la segunda una particular. De la comparación de ambas se obtiene su conclusión. También se habla para referirse a una forma específica de pensamiento o razonamiento que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir del conjunto dado de premisas o proposiciones. Es dicho de otra forma, un modo de pensamiento que va desde lo general hasta lo más específico. También tenemos métodos más complejos, como lo son métodos axiomáticos, métodos hipotéticos. En el primero se extrae un conjunto de teorías a partir de un conjunto de premisas dados
de antemano, empleando series de razonamientos lógicos. En la segunda, a partir de la observación de un fenómeno, se aventura una hipótesis interpretativa que luego se somete a una comparación por razonamientos lógicos de tipo deductivo. Este es el método que emplea el conocimiento científico. En los ejemplos, en este caso tenemos 3 ejemplos. El primero nos habla de la premisa número 1, todos los perros son mortales. En la número 2, Pluto es un perro. Y comparando la primera y la segunda, tenemos como conclusión, Pluto es mortal. El segundo ejemplo nos habla que la primera premisa, ninguna vaca puede volar. En la segunda, los animales que vuelan tienen alas. Así que comparando estas dos, por conclusión tenemos las vacas no tienen alas. En la premisa número 1 tenemos del tercer ejemplo, los venezolanos son caribeños. La 2 tenemos María es venezolana, por lo cual la conclusión sería María es caribeña. Pasos para aplicar. Pasos para aplicar tenemos 3. Definir la primera premisa, definir la segunda premisa y establecer la conclusión. En la primera se establece o se inicia con una observación, es decir, primero se observa una situación o hecho universal que permite construir la premisa que guiará el resto del razonamiento deductivo. Por ejemplo, Pedro observó las plantas que tienen raíces. Por ende, su primera premisa será todas las plantas tienen raíces. Para definir la segunda, ya después de haber observado un hecho y designar la primera premisa, se debe construir otra para que sirva de comparación con la primera, que permita hallar una conclusión lógica. En la premisa número 1 teníamos todas las plantas tienen raíces. En la número 2, mi cactus tiene raíz. A partir de la comparación de ambas premisas, Pedro podrá llegar a una conclusión lógica. Para establecer la conclusión, luego de elaborar las dos premisas, se produce a establecer una conclusión pertinente. La conclusión siempre es lógica, pero no necesariamente es correcta en todos los casos. Bueno, en la premisa número 1, todas las plantas tienen raíces. En la número 2, mi cactus tiene raíz. Por conclusión, nos da mi cactus es una planta. En las características, primero el hecho particular inicia su razonamiento a partir de una noción o ley universal, es decir, que aplica a todas las cosas o la mayoría de ellas. No se debe confundir en un método inductivo, el cual funciona de manera contraria, partiendo de lo particular para llegar a lo general, y la deductiva va de lo general a lo particular. En la segunda tenemos el aspecto de vida. Se usan en distintos aspectos de vida. El método deductivo es usado por investigadores y científicos de todas las áreas, especialmente en aquellas disciplinas que requieren de las observaciones. Sin embargo, el razonamiento deductivo no es explícito o exclusivo del mundo académico, ya que también lo usan las personas en la vida diaria, muchas veces de forma automática. En la tercera tenemos como función lógica, ¿sí? Funciona a partir de la lógica, ya que es una ciencia que analiza la estructura del pensamiento humano y que busca establecer principios o leyes que permitan obtener verdades. Esta razón se dice que el método deductivo utiliza la lógica para llevar a cabo su razonamiento, ya que su finalidad es obtener conclusiones válidas y que puedan convertirse en verdades. Y la cuarta es un método teórico. Por ello no se basa en estudios, en experimentos u otras acciones que tengan con escenarios de laboratorio. Se trata más bien de una metodología con un enfoque mucho más argumentativo y predictivo. En la quinta es sistemático. El método deductivo se lleva a cabo a través de una serie de procesos definidos y bien estructurados. Este orden, la ampliación y fundamentación para obtener resultados de utilidad.
Esto fue todo. Esta es mi parte del tema. Bueno, en métodos de deducción vamos a presentar los casos especiales y complejos que se pueden llegar a dificultar. ¿Cómo pueden llegar a ser los sofismas, el método empírico analítico, razonamiento deductivo y el método hipotético deductivo? Los sofismas son razonamientos que en su apariencia o composición parecen acertadas, pero que si inspeccionamos la validez no serán ciertas. Fácilmente se podría decir que es una mentira transformada de verdad y normalmente se transforma por nuestra información coloquial nuestra, la cual la invalida. Como podemos ver en los ejemplos de sofismos, en este primer ejemplo, las avestruces son aves. Sí, las avestruces pueden llegar a ser aves. Las avestruces no vuelan, pues son animales muy pesados. Entonces se nos presenta que por estos dos casos, por medio de inferencia, se puede decir las aves no vuelan. Pero no es así. Esa es la casa de los sofismos que llegan a ser falacias. En este otro ejemplo podemos presentar que los hombres no saben cocinar porque quienes cocinan son las mujeres, cuando en realidad no es así. Aquí estamos generalizando y no es así. Los hombres, gran mayoría, saben cocinar y no siempre las mujeres van a saber. En el método empírico analítico es aquel método que se basa en la experimentación y la lógica empírica, que puede incluir la observación y la replicación. Es aquel que nos basamos básicamente en nuestros sentidos y conocimientos, principalmente observación y visualización, lo cual ya hacemos, y si algo de notación. En los ejemplos que pude conseguir, podemos decir, ¿qué pasaría si toco el fuego? Si somos muy chiquitos, pues a lo mejor no llegamos a saber, pero ya uno de grande, pues uno dice, me quemo. Igualmente en la piscina. ¿Qué pasaría si me tiro a la piscina? Aquí pueden haber y denotar varios casos. En el caso, ejemplo, no sé nadar, pues me voy a ahogar. ¿Qué pasa si me tiro a la piscina? Pues me mojo. Si me tiro con los ojos abiertos, pues el cloro entra a mis ojos y voy a tener una hinchazón en los ojos o quién sabe más. En el razonamiento aductivo es aquel que a partir de la descripción de un hecho puntual del que se tiene conocimiento, se llega o alcanza una hipótesis, es decir, una explicación probable del hecho de cara a las premisas que se tienen o se conocen. Normalmente este se basa de una premisa principal, sea verdadera o falsa, y normalmente se sigue el concepto de esta. Aquí en los ejemplos podemos denotar cómo las ventanas de mi casa fueron destrozadas por la protesta. Entonces aquí vamos a inferir, creería que las ventanas de mis vecinos también fueron destrozadas. Normalmente se basa más en la probabilidad de qué puede pasar o qué pasó. Ejemplo, en esta segunda, todos los pájaros de esta zona migran en invierno. Este es un pájaro. Este pájaro debe migrar al llegar el invierno. Y pues puede pasar porque si hablamos de un lugar remoto, no sé, Canadá, pues sí, llega el invierno y los pájaros se van a volar. Pero si hablamos aquí de Colombia, normalmente estos se pueden mantener en ciertos lugares o áreas, no van a migrar exactamente. Entonces, puede ser una verdad o puede ser una mentira. Aquí podemos tener un ejemplo más explicado, como los dioses griegos son inmortales. Aquí se considera que la premisa 1 es cierta, y si es verdad, los dioses griegos son inmortales, o la gran mayoría, pero sí se considera cierta. Creería que los dioses no pueden morir. No, de hecho los dioses sí pueden morir y esto es lo que lo transforma en una falacia. El método, en el razonamiento deductivo, normalmente siempre se intenta tener una premisa acertada, pero no siempre puede salir.
Aquí, pues, la segunda siempre se toma como una probabilidad, dando un resultado lógico por aducción de las premisas anteriores. O sea, siempre se intenta conseguir un resultado a partir de estas. Ahora pasamos al método hipotético deductivo. Se conoce el modelo de razonamiento que sostiene el método científico. Es el camino de investigación que permite un grado de certeza y confiabilidad en el conocimiento científico. O sea, el método hipotético deductivo se basa mucho en el conocimiento científico que vamos adquiriendo. Aquí hubo un ejemplo que fue el más acertado que pude llegar a conseguir. Normalmente se basan en mucho más, demasiado más, como puede ser conclusiones negativas, conclusiones positivas, pero quise colocar un ejemplo sencillito en el cual pudiéramos entender. Y pues aquí se nos dice que el problema, dos astrónomos descubrieron que el planeta Urano no seguía la orbital, tal como lo dice las leyes de Newton. Tal vez porque su órbita es más acelerada, tal vez da más vueltas, más rotaciones, entonces esto puede afectar. Como se sabe que los terremotos pues, pueden afectar las rotaciones de un planeta. Entonces, aquí pues ya llega la hipótesis. Ellos supusieron que este fenómeno se explicaría porque había otro planeta en una órbita más externa que tenía tales irregularidades. Aquí, pues, ellos con su hipótesis, pues, están intentando averiguar, pues, qué es lo que está pasando. A lo que ya pueden llegar a las conclusiones y, pues, observaron y dedujeron que si existiera ese planeta debería tener cierta masa y de día podría ser visto con un telescopio. Entonces, pues ya llega el experimento que dice, uno de los astrónomos tenía un telescopio potente que le permitió comprobar efectivamente la existencia del planeta, al cual le pusieron el nombre de Neptuno. Son hipótesis que debido a la experiencia fue comprobada y pues así es cierto, ya que ciertos planetas cuando tienen cierta densidad y ciertos materiales pueden llegar a reflejar la luz, como puede ser en el caso de Marte o Neptuno. Ejemplos de deducción lógica. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que la deducción lógica tiene como finalidad dar conclusiones lógicas a partir de premisas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si los hechos y las premisas son acertadas o verdaderas, la conclusión también tiene que ser, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Hecho, mi gato no vuela. Premisa 1. Todos los gatos no vuelan. Premisa 2. Solo los animales con alas pueden volar. Conclusión. Mi gato no puede volar porque no tiene alas. Ejemplo 2. Hecho. El delfín es un mamífero. Premisa 1. Ningún delfín puede respirar bajo el agua. Premisa 2. Los mamíferos respiran aire. Conclusión. Los delfines son mamíferos. Hecho. Las hormigas son animales invertebrados. Premisa 1. Los insectos son animales invertebrados. Premisa 1. Premisa 2. Las hormigas son insectos. Conclusión. Las hormigas son invertebrados. Ejemplo 3. Hecho, las truchas respiran bajo el agua. Premisa 1. Los peces respiran bajo el agua. Premisa 2. La trucha es un pez. Su conclusión sería: la trucha respira bajo el agua. Ejemplos de deducción matemática. ¿De cuántas formas distintas se pueden leer caballerosos? Como podemos observar, la palabra caballerosos ya tiene su conjunto y podemos observar las distintas formas en las cuales la podemos leer. Muy bien, entonces empieza por una letra, luego sigue 2 letras y 3 letras, hasta llegar a la conclusión que serían 12 letras, las cuales poseen la palabra caballerosos. Muy bien, con una letra solo tendríamos una forma de lectura, con 2 letras tendríamos 2 formas de lectura, con 3 letras tendríamos 4 formas de lectura. Muy bien, ahora tenemos que obtener la cantidad
de formas en las cuales las podemos leer y conseguir una relación con las letras. Como podemos observar, en la letra 1 sería 2 a la 0. En la segunda letra su relación sería 2 a la 1. En la tercera letra su relación sería 2 a la 2. Podemos observar la letra 1 sería el exponente 2 sería 0. En la letra 2 sería 1 y en la letra 3 sería 2. Ahora ya como sabemos, y como en este caso serían 12 letras, el exponente de 2 sería 11, dándonos como resultado 2048 formas de leer la palabra caballerosos. Muy bien, eso sería todo. Así de esta forma obtendríamos de cuántas formas distintas se puede leer la palabra caballerosos, que como ya mencioné, son 2048 formas de poder leerla. Esto sería todo. Y aquí les dejo con mi compañero que les dará una introducción, les dará ejemplos con actividades. Bueno, esta es la parte de los ejemplos. Mi nombre es Carlos Vargas y esto de los ejemplos de deducción, lógica y matemática. Esta parte de lógica, primero hay que saber que para que exista un argumento debe existir al menos una premisa, pero debe quedar claro que puede existir más de una. Bueno, como ejemplo, premisa 1. Todos los artistas son personas creativas. Premisa 2. Adam fue un artista. Como conclusión lógica queda que, por lo tanto, Adam fue una persona creativa. Otro ejemplo, mi cactus tiene raíces. Primera premisa, todas las plantas tienen raíces. Segunda premisa, mi cactus tiene raíces. Como conclusión lógica, mi cactus es una planta. Otro ejemplo, primera premisa, si un profesor es constructivista, entonces sus estudiantes aprenden muy bien los conceptos matemáticos. Segunda premisa, Thomas aprendió muy bien el concepto de factorización. Entonces, como conclusión lógica, por lo tanto, Thomas tuvo un profesor de matemáticas que era constructivista. Otro ejemplo, primera premisa, alguna función continua no es derivable. Segunda premisa, toda función continua es integrable. Como conclusión lógica, por lo tanto, alguna función integrable no es derivable. Bueno, esta es la parte de la actividad. Entonces, la actividad consta en decir la conclusión lógica de cada punto, contar los ejemplos que dije o que entendieron. Entonces, la primera premisa es, todos los seres vivos eventualmente se mueren. La segunda premisa es, el ser humano es un ser vivo. Entonces, voy a dejar unos minutos para que digan la conclusión lógica. Bueno, la conclusión lógica de las premisas era, el ser humano eventualmente se muere. ¿Por qué? Porque la primera premisa dice, todos los seres vivos eventualmente se mueren.
y la segunda premisa dice, el ser humano es un ser vivo, así que los seres vivos se mueren, ya que el ser humano es un ser vivo. Eh, bueno, entonces el segundo punto es la primera premisa, todos los planetas son esféricos. La segunda premisa, Júpiter es un planeta. Entonces, ¿cómo actividad queda la conclusión lógica? Voy a dejar un tiempo para que lo desarrolle. Entonces, como conclusión lógica, queda que Júpiter es esférico, porque la primera premisa dice todos los planetas son esféricos. Y la segunda premisa, Júpiter es un planeta, así que Júpiter es esférico. Y el siguiente punto sería, primera premisa, la luz alumbra. Segunda premisa, mi bombillo alumbra. Entonces, como conclusión lógica, que ustedes las terminen. Les daré un tiempo. Bueno, como conclusión lógica sería mi bombillo emite luz. ¿Por qué? Porque la primera premisa dice la luz alumbra. Entonces en la segunda premisa mi bombillo alumbra. Así que mi bombillo emite luz como conclusión lógica. Bueno, como segunda actividad vamos a hablar sobre deducción matemática. La deducción matemática viene siendo ya de saber cómo poner la forma deductiva de las actividades. Como por ejemplo, ya existen fórmulas universales para hacer esto, no, así como ya sabemos que en la conclusión, la deducción lógica, que la conclusión lógica viene por premisas y las premisas se usan por medio de la lógica. Y en la deducción matemática es que ya sabemos que existen fórmulas para hacer problemas ecuacionales. Entonces, el ejemplo de aquí que les voy a mostrar sería de cuántas formas distintas se puede leer explotación. Bueno, explotación lo podemos poner
lo podemos poner y dividir cada parte por letras. Primera letra, segunda letra, tercera letra. La primera letra tenía la E, la segunda letra tenía la E y la columna 2X. Y así. La tercera letra tenía la E, una columna que sea 2X y una columna de 3P, porque son tres letras. Entonces, la fórmula para hacer esto sería 2 sobre los números de letra menos 1. Como explotación tiene 11 letras, si lo hacen de forma teórica, les dará 11 letras, ya que cuenta las n, la columna de las n y les dará 11 letras. Y si lo hacen de forma lógica, explotación tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Entonces, contar la fórmula que les indiqué, que sería de 2 a 11 menos 1, sería 2 sobre 10. Esto nos da 1024 letras. Entonces, ¿de cuántas formas distintas se pueden leer explotación? Hay de 1024 formas distintas que se puede leer explotación. La siguiente actividad va a ser de lo que yo les expliqué de cuántas formas distintas se puede leer una palabra, sabiendo la ecuación, deduciendo. Entonces, según lo que les mostré, o lo que le dije, de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra trirse. Bueno, les dejaré un tiempo para que lo desarrollen. Bueno, entonces, ¿de cuántas formas distintas se puede leer de diferentes maneras la palabra trince? Si hacemos lo de las formas, nos daría 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 formas. 6 formas distintas de trince. 1, 2. Y si lo hacemos de forma lógica, sería también 6. Entonces, si lo pasamos a la ecuación, sería 6 menos 1. Eso sería 5. Entonces, 5 a la 2, no, 2 a la 5, perdón. 2 a la 5 sería 32. Entonces hay 32 formas distintas para leer trince. Ahora les voy a mostrar otra actividad. ¿De cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra inducción? Entonces, para responder: A, 325, B, 256, C, 304, D, 272 y E, 282.
Entonces les dejaré un tiempo para que lo desarrollen. La respuesta es 256, que sería la B. Si lo desarrollamos, nos daría un total de nueve formas, 9 letras, 9 letras. Si lo hacen de forma teórica, daría 9 letras. Si lo hacen de forma lógica, daría 9 letras. Y si lo ponemos en la fórmula, nos daría 9 menos 1, que sería 8, 2 elevado a la 8, sería 256 formas distintas que se pueden leer la palabra inducción. Bueno, eso sería todos los ejemplos que les queríamos mostrar de la forma de deducir. Hasta pronto.